hablando de documentos desclasificados, también me comentabas que hay mucha gente en el tema ovni, sobre todo extraterrestre, etcétera, haciendo grandes esfuerzos para que pruebas que ya se supone que se tienen o que se ha hecho un poco ahí de petting, se ha enseñado un poco lo que Sí. había, salgan a la luz, ¿no? Porque recientemente, de hecho, ya la primera vez que te escribí para que vinieras, que desafortunadamente no pudiste ver el mensaje, era justamente porque había salido en Estados Unidos ese juicio, no sé qué era exactamente, Sí. donde decían, sí, hay objetos que no entendemos qué mierdas son y valoramos la posibilidad seria de que existan extraterrestres, ¿no? Y que todo esto bajo juramento, alguien que era muy importante. ¿Qué hay realmente ahí de documentos que tendrían que ver la luz o la gente está intentando que vean la luz? Considero que hay un nuevo periodo en la ufología. Estamos viviendo los tiempos modernos del fenómeno ovni. Y a partir de el 2004, que fue donde se abrió todo esto, con el incidente Nimitz, que luego hablaré un poco, a partir de ahí hay que quitarse todos los prejuicios sobre ovnis, extraterrestres y demás. Hay que entender que de forma oficial se está hablando de esto. Ya no tenemos que recurrir a casos de una persona en un campo, tal. Aquí te está diciendo el gobierno que hay algo que no entiende, que desafía las leyes de la física y que es una amenaza aeroespacial para diferentes países. Y lo dicen ellos. Es lo que hay que entender, quitar los viejos prejuicios y leer, escuchar lo que te está diciendo la institución oficial. Que luego tengan un plan y que estén falseándolo todo, vale. Pero vamos a analizar oficialmente qué pasa. 2004, incidente Nimitz. Nimitz es un portaavión de la Marina de Estados Unidos. Aparecen unas esferas extrañas en el cielo. Llaman a unos cazas, a dos pilotos, David Fravor y Ryan Graves. Pilotos de combate con 20 años de experiencia van a interceptarlos. Descubren que los objetos se mueven de una forma que rompe las leyes de la física. Una de ellas se mueven con una aceleración de 500 fuerzas G, incompatible con todo lo que hay dentro. Para que te hagas una idea, un F-22 se rompe a 13 fuerzas G. Y un ser humano que resista 9 fuerzas G es una locura. 500 fuerzas G. Objetos transmedio lo llaman, porque se meten bajo el agua. Salen del agua, y esto está grabado, y luego van a latitudes mucho más altas. Se graba. Tenemos 3 vídeos, 2 de ellos se llaman Gimbal y Go Fast. Se escucha al piloto diciendo, ¿cómo puede ser? Lo hemos captado. Esto es increíble. Los vídeos, el Pentágono, unos años después, los desclasifica por primera vez en la historia humana y dice, son UAPs OVNI, no sabemos lo que son. UAPs es la misma palabra que OVNI, lo que pasa que han cambiado la nomenclatura para quitar prejuicios, pero es lo mismo, es como para darle un tono. A partir del 2004 y este incidente, empezaron a hablar un montón de militares y altos cargos, diciendo, ahora vamos a decir lo que siempre hemos callado. Contactos de todo tipo. Muchas veces en bases militares y muchas veces cuando hay armamento nuclear. Cuando hay movimientos nucleares aparecen estas luces. Muchas veces es una probabilidad estadística muy alta. No se sabe muy bien. Eso es otro tema. Llega el 2022 o 23, fue el 22, David Grass, un exagente de los servicios de inteligencia de Estados Unidos, con uno de los pilotos de este incidente Nimitz, que persiguió el objeto, y otra persona más. Representan a 40 personas denunciantes al gobierno de Estados Unidos frente al Senado, frente a juramento, y dicen, hay una amenaza aeroespacial, no sabemos qué es, desafía las leyes de la física, y detrás de esto hay algo no humano. Claro, el Senado, en una postura muy seria que dio la vuelta al mundo esa comparecencia, dice, vale, necesitamos esas pruebas. Y a partir de ahí hay una barbaridad de congresistas hablando de todo este tema, intentando desclasificar lo que hay, porque también se denuncia un encubrimiento a nivel gubernamental. Pilotos de combate, altos cargos en inteligencia, astronautas. Es decir, es una locura lo que se está viviendo con la transparencia del tema OVNI, que desgraciadamente no se cuenta tanto, pero está ahí, en los periódicos, en el New York Times. Están hablando de esto allí más que quizás aquí en España. Sería un poco resumen, ¿eh? Luego hay muchísimo más. No, yo si quieres nos metemos ya de pleno, porque a mí me has dejado ya el apetito, tampoco vamos a ser malos con el público.
Es que me parece surrealista, ya que, como dices tú, le cambian la nomenclatura también para quitar estigmas, ¿no? Para que la gente no lo vea como a los locos de siempre hablando de esto. Pero, a ver, cuando se habla de vida extraterrestre o se habla de ovnis, creo que es algo lógico. Me explico. Sí. Entendemos que no estamos solos por pura estadística, por probabilidad. Sería muy ambicioso pensar que únicamente existimos nosotros. Entonces, ya cuando superamos ese punto de que no éramos el centro del universo, a partir de ahí podemos empezar a pensar que quizá hay vida más allá del planeta Tierra. Habrá que también contemplar en qué forma, Claro. o si la hubo o la habrá, que no tienen por qué tampoco coincidir justo en el espacio-tiempo en el que nos encontramos ahora nosotros. Y luego la otra es que los ovnis como tal al final son objetos voladores no identificados. Es decir, Claro. que puede ser una tecnología no necesariamente extraterrestre, que esté por aquí y que no nos hayan compartido. Ese punto es muy interesante por lo siguiente. Si es tecnología muy avanzada de Rusia, por ejemplo, ¿de dónde han sacado algo tan avanzado como 1000 años en adelante de nuestra ciencia? Porque eso sería más misterioso que la existencia de extraterrestres. Porque objetos con 500 fuerzas G, con maniobras de antigravedad, o sin visión de propulsión aparente, porque no tienen ni propulsión, ni alas, ni nada, que se meten bajo el agua, que se dividen en dos como el incidente Aguadilla, que es un vídeo grabado por militares desde el infrarrojo de un helicóptero, que se ve cómo se divide en dos bajo el agua, el objeto, y luego salen las esferitas y se van hacia arriba. Y eso es oficial, es desclasificado. Claro, ¿de dónde han sacado esa tecnología si es terrestre? O una de dos. Bebe de Roswell, con el incidente del ovni de Roswell, que cayó un ovni y de allí se extrajo tecnología, y la ingeniería inversa ha provocado que el ser humano desarrolle esa tecnología basada en eso, que curiosamente, después del incidente Roswell, se descubrió el transistor y el láser, que eso generó la era de la computación moderna. El transistor es lo más importante. ¿Es una ingeniería inversa de seres más avanzados que nosotros, o han descubierto algo que no tiene sentido? ¿Cómo para ser tan avanzados? Esto en la hipótesis de que sea terrestre, que es más difícil de explicar que la hipótesis extraterrestre, básicamente. Y a día de hoy, ¿qué crees que podemos tener aquí a nivel de tecnología que supere las expectativas o lo que nosotros realmente podamos pensar? ¿Te refieres a qué tecnología podrían tener tan avanzada que nos llame la atención? Claro, porque a día de hoy tú hablas de, por ejemplo, de estos objetos voladores que, de hecho, yo recuerdo que decían que estaba totalmente quieto y luego hacía pum y se iba a una velocidad brutal y era como, vale, o sea, esto está grabado. Pues esto lo he visto yo. Y digo, ¿cómo se explica esto? ¿No? Y ahí fue cuando se rompieron un montón de cabezas en el Congreso que decían, hey, amigos, ¿lo estáis viendo? Sí. ¿Qué hacemos con esto? Entonces, aparte de esta tecnología, ¿qué otro tipo de cosas se pueden estar hablando o se dice que podrían existir? Antes de comentar eso, hay un dato interesante sobre los vídeos del Pentágono, del Go Fast y estos que se presentaron en el Senado y dieron la vuelta al mundo. Y es que estos están hechos con el infrarrojo de los aviones, pero el piloto tenía una cámara HD en el casco de su propia indumentaria y grabó a través del cristal unas imágenes de altísima definición del objeto. ¿Dónde están? Según de sus propias palabras, David Fravor lo dijo en una entrevista, le requisaron todo al aterrizar. Le quitaron todo, le prohibieron difundir a familiares porque tenía la primera intención de contárselo a sus familiares, un incidente extraño, se lo requisaron todo. O sea, existen vídeos que se ven mejor de lo que vemos en estos vídeos de ovnis que se ven mal, en alta definición, que tienen embargados. Sería la primera vez, porque siempre se dice, ¿por qué todos graban con un Nokia? En plan, ¿cómo es que siempre que hay un ovni todo el mundo tiene la peor cámara del mundo? El caso, eso es cierto, pero el caso es que aquí vemos que quien está mostrando estos vídeos son militares. Claro. No es alguien en su casa, por ejemplo. Esa es la gran diferencia que no entiende la gente, eso es muy importante. Y sobre la tecnología, claro, estarían desarrollando, si esto es verdad, antigravedad. Motores para ir a Marte en pocos segundos. Con antigravedad pliegas el espacio-tiempo que tienes delante de la nave, motor de Alcubierre o motor Warp, como descubrieron los físicos. Algo similar para poder ir sin combustible apenas a cualquier punto del sistema solar o más allá. El motor de Alcubierre cada vez tiene mucha más potencia. Esto lo descubrió un físico mexicano y la teoría es muy interesante porque era muy fan de Star Trek y dijo, ¿es posible
que esto en la vida real se pueda realizar. Hizo una tesis, lo presentó a sus superiores y dijo, ostras, funciona. Para eso tenemos que utilizar energía negativa delante de la nave, plegar el espacio-tiempo y al plegarlo se impulsa la nave a velocidades superlumínicas, digamos. Pero eso es otra historia. Hablamos de tecnología muy avanzada que puede derivar en algo así.